Me da mucho gusto estar con el señor Ricardo Rocha. Soy Pilar Montes de Oca de Algarabía y traigo hoy un artículo que escribimos entre mi primo y yo, el editor de Algarabía, Gabriel García Yoli, y estamos discutiendo sobre un tema que es un tema que está muy en boga. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando éramos niños íbamos a la escuela, nos decían que la capital de China era Pekín, o que una ciudad muy famosa de la India era Bombay, ¿no? De hecho, hasta hay una canción de Mecano que es Hawái, Bombay, ok. Hoy en día sería políticamente incorrecto decir que la capital de China es Pekín. Tenemos que decir que la capital de China es Beijing, Beijing. Y también sería políticamente incorrecto decir que la ciudad de la India es Bombay, es Mumbai, Mumbai. ¿Qué pasó? Que hubo globalización. Empezó a haber globalización y empezamos a entender que cada país tenía una forma de pronunciar su propio sentir y sus propias palabras, su propia fonética. Un ejemplo muy claro era que cuando yo todavía llegué a leer libros, quizás no me tocó ya en mi época, pero un poco antes, México, los españoles lo escribían con J, México y mexicanos, ¿no? También en una especie como de castellanización. Hay una idea de los españoles de castellanizar los nombres y que se hizo durante muchísimos años, ¿no? Además, esto tenía también una especie como de censura, pasar por un rasero. Durante la época de Franco, toda la época franquista, que duró de 1936, que empezó la guerra, a 1976, que murió él, 40 años, toda esta época de Franco, donde Francisco Franco era el dictador de España, todas las películas eran dobladas al punto que hoy en día se siguen doblando en España. Entonces nosotros podemos ver a Kevin Costner, ¿no? O al Capitán América decir, Arza tío, dame una caña, ¿no? Y hablando como español, ¿no? Porque todo lo doblan. Y ese doblaje hacía que la gente no entendiera que había otras fonéticas diferentes. Por eso los españoles dicen que tienen la obligación patriótica de pronunciar mal todas las lenguas, comenzando por la propia, ¿no? Entonces no hablan bien ningún otro idioma porque nunca oyen otro idioma. Nosotros en México, gracias a Dios, siempre nos acostumbramos a ver películas subtituladas, ¿no? Cuando eres niño, no, las películas son dobladas, pero en cuanto empiezas a crecer, las películas son subtituladas y entonces empiezas a oír otros acentos. Yo cuando iba a la Cineteca veía películas polacas, rusas, chinas, coreanas, ¿no? Belgas, pues vas oyendo otros idiomas, ¿no? Y vas viendo que hay otras pronunciaciones. Entonces, volviendo al tema de la censura, pues el hecho de también Franco utilizó el doblaje mucho para censurar. Por ejemplo, en el caso de la película Casablanca, que todos hemos visto, donde Ingrid Bergman está casada y se reencuentra con Humphrey Bogart en este bar precioso, que se llama, obviamente, Casablanca, y que se llama Harry's Bar, y se encuentran en el bar y cantan la canción de You Must Remember This, a kiss is just a kiss. Justamente se encuentran y ella está casada. Pues eso le pareció mal a Franco y a todos los franquistas y dijeron que como ella estaba casada y los hicieron hermanos, ¿por qué no? Hola hermana, que te he encontrado acá en el bar. Pues sí, muy bien. Que no hacía sentido nada en la película porque toda la historia de amor estaba tergiversada porque habían cambiado cosas. Y así pasaba con muchas cosas. Entonces, el hecho de decirle Pekín es porque no podías pronunciar Beijing. Con la globalización, ¿no? Empezaste a entender que hay otros fonemas y que en árabe se dicen diferentes las palabras y que se dice diferente. Por ejemplo, la capital de Arabia Saudita es Riyadh. Riyadh. No la puedo pronunciar bien porque no sé hablar árabe, pero Riyadh, ¿no? En la capital, digamos, bueno, una ciudad muy importante de Palestina, de Israel, es Jerusalén, pero no es Jerusalén. Nosotros la hemos ido castellanizando. Al punto que cuando decían México con J, de verdad, empezó a haber un movimiento en México, empezando por Alfonso Reyes y siguiendo con Salvador Novo y con el propio Paz, de verdad rebelión contra los españoles, diciendo que la X nos representaba, que la X era lo mexicano, y sí, realmente es muy mexicana la X. Entonces, que no podíamos seguir pronunciando y no podíamos seguir
aceptando como mexicanos que pusieran nuestro nombre, el nombre de nuestro país y de nuestra ciudad, porque esta ciudad le dio nombre al país entero, México con J, que tenía que ser con X. Y no puede ningún país solventar que le cambien sus nombres, que le cambien su pronunciación. Por ejemplo, palabras como Netzahualcóyotl o Cuauhtémoc no se pueden cambiar y tienen que tener la fonética original. Eso quedémonos en la mente y no les hagamos caso a los de la Real Academia, ni veamos películas dobladas, siempre subtituladas.